Bienvenidos todos, quien les habla, pues su docente voy a estarlos acompañando en estas 2 semanas académicas. Recordemos pues nuestro horario que muy amablemente nuestra coordinadora ha compartido. Espero ser una fuente de información desde el punto de vista de Latinoamérica, algunas situaciones que también vivimos en Colombia y también cómo debemos hoy mirar el currículo desde estas situaciones externas que hoy nos, digamos que nos complejizan y que hoy también nos homogenizan desde varias latitudes, desde el punto de vista social, económico, ambiental, cultural, político inclusive, y muy especialmente poblacional. Bienvenidos todos entonces a este escenario. Vamos a tener unos elementos tanto de práctica, unos elementos de análisis, unos elementos de casos, y especialmente quiero también acompañarlos y ofrecerles unas herramientas tecnológicas que les van a permitir a ustedes estar un poco más en esas tendencias desde la IA, que sé que hoy también debemos entender el currículo desde el punto de vista de la tecnología. Pues bienvenidos entonces, estoy aquí para ofrecerles todo mi acompañamiento, facilitarles un poco estos saberes también, aprender de ustedes también, porque yo sé que desde esta latitud de Perú me llevaré grandes aprendizajes por medio de ustedes que son tan importantes pues para la institución. Vamos entonces a entrar en un primer escenario. Me permito quitar un momento pantalla pues para que no se nos genere problemas de conectividad y vamos a entender un poco cómo, cómo hoy los currículos se deben entender desde diferentes, digamos que también miradas, ¿no? Cómo hoy el currículo debe entenderse desde unos escenarios globales y desde unos escenarios que involucran, digamos que el espacio, no solamente desde un tejido de formación, perdón, aquí doy un enlace, ok, no solamente desde un tejido, digamos, de formación a través de un plan de estudios, sino cómo hoy entendemos que el diseño curricular debe estar entendido desde unas dinámicas nacionales, locales allá de su país, pero también internacionales. O sea, yo lo debo entender también desde mi escenario como país Colombia, pero ya no es suficiente entender el currículo solamente en estas latitudes nacionales. Sí es importante tener el panorama, sí es importante darle una mirada local, pero tenemos que trascender la mirada y tenemos que vernos un poco más hacia ese escenario sin fronteras, yo lo llamo así sin fronteras, porque es aquel que nos permite, digamos que, evidenciar cómo hoy digamos que cómo hoy los estándares de curriculares precisamente son uno de los grandes retos que hoy nos preguntamos por qué seguimos mirándolo desde una mirada local y no mirándolo desde una mirada global. Pues aquí, entonces, presentes en este escenario, quisiera saber si están viendo mi pantalla. Gracias, les agradezco esa reacción. Gracias a nuestra tecnología, pues muy también, eso es una gran mirada que ustedes están haciendo. Y es hoy como entendemos también un currículo y un diseño curricular desde el punto de vista de la inclusión. Ustedes no se imaginan para un estudiante de inclusión qué significa tener la visualización de un emoji y una reacción. Eso implica procesos de inclusión que no lo podemos entender desde lo local, sino tenemos que entenderlo desde lo global. Por eso hay unos escenarios que hoy tenemos que tocarlos de manera universal y el currículo debe entenderse, debe ese diseño curricular, esos estándares curriculares nacionales e internacionales que cada uno, digamos, de nuestros países cobija, pues hoy también tenemos que darle una mirada y transitar a la mirada universal, a la mirada global y a la mirada internacional. Entonces, pues vamos con nuestro primer ejercicio. Permítame un segundo. Perdón, aquí es que estoy mirando una...
Gracias a todos. Aquí vamos a empezar un primer, digamos que ejercicio, y es cómo entendemos esos currículos a través de análisis de casos de Perú y Latinoamérica. Quien les habla su docente Paola Marroquín Sendúa, que viene desde otras latitudes, cómo entendemos también un poco aquí a Colombia, pero más que entender a Colombia, cómo nos entendemos desde currículos universales y cómo nos entendemos desde currículos también internacionales. Y qué es lo que nos permite dialogar en esos tránsitos, dialogar en esos lenguajes y cómo realmente formamos coaliciones internacionales, que para mí es un gran elemento, digamos que de participación y un gran elemento de tránsito para podernos entender desde esas miradas. Eh, están viendo mi pantalla, es que necesito. Bueno, entonces vamos a entrar un poco en esos análisis de casos de diseño curricular en Perú y Latinoamérica. Y antes quisiera como que ustedes se llevaran una primera pregunta, y esta primera pregunta está un poco relacionado cómo nosotros entendemos esos estándares y cómo nosotros podemos transitar a entender que el currículo, primero, es sin fronteras, segundo, es universal, romperla, digamos, romper un poco lo heterogéneo y entendernos un poco sobre ese escenario sin fronteras. Esa sería como una primera pregunta de reflexión que muy seguramente hoy no la podemos atender en estos primeros momentos, pero yo sé que muy seguramente a partir de cuando vayamos finalizando, sé que podremos tener esas apuestas, además porque es necesario e importante tener esos aprendizajes de diálogos como metodología de formación, aprendizaje de saberes previos, pero sobre todo aprendizaje de saberes colectivos, que es uno de los escenarios más importantes en los que hoy se sitúa, digamos, el ejercicio curricular. No sé si estás ahí, mi querida coordinadora. Bueno, muy bien, vamos con. Ok. Nos vamos a entender un poco frente a una pequeña, digamos, como introducción que está relacionada como el diseño. Mire, esto es lo más importante, es de entender un poco ese diseño curricular. Diseño curricular para América Latina, ¿sí? Ojalá tuviéramos esas apuestas de hoy pensarnos no desde la linealidad, sino pensarnos un poco desde la circularidad sistémica de cómo hoy pensamos un currículo para América Latina, porque se ha convertido en un campo de relevancia, primero desde la innovación educativa, segundo desde la innovación en la calidad, tercero desde la innovación en la educación, cuarto la innovación pedagógica y por último en la innovación curricular. Y que tiene que responder ustedes que están tomando este curso relevante e importante, seguramente cada uno en sus apuestas profesionales, desde docencia, desde licenciados, desde la parte administrativa, desde el escenario incluso social también, porque tenemos que responder a demandas sociales, económicas, culturales y quizás políticas que pueden estar hoy evidenciando que el currículo no solamente entenderlo desde la homogenización desde cada uno de los territorios locales de países, pero sí desde la homogenización global y la diversidad local. Hoy hay unas apuestas en que todavía no podemos entender cómo es un currículo incluyente, cómo es un currículo desde el escenario, por ejemplo, desde el escenario de género, cómo podemos entender un currículo
desde el escenario de las competencias universales que hoy se necesitan para poder transitar en este mundo global. Ustedes hoy necesitan unas competencias universales. Por eso hoy se está trabajando en este tipo de proyectos desde el desarrollo curricular. Por eso estamos en estos diálogos también institucionales, internacionales, desde otras apuestas y miradas, desde otras latitudes, para salirnos un poco misionalmente, y esa fue una de las intenciones desde lo local. ¿Qué me llevo yo desde el escenario de Latinoamérica, Perú, pero también ustedes qué se llevan desde un escenario? ¿Cómo se vive aquí, por ejemplo, desde el escenario local, en lo que territorial, desde el escenario de Colombia? ¿Cómo nosotros podemos transitar esas globalidades? Y nos está diciendo cómo estudiamos, por ejemplo, las experiencias de Perú y otros países latinoamericanos para poder entender no solamente lo que hoy se está presentando en limitaciones de aprendizaje, sino cómo nos volvemos y cómo podemos implementar estándares globales, nacionales e internacionales. ¿Qué puedo yo llevarme de Perú para poder transitar en esos diálogos internacionales, y ustedes qué pueden llevarse desde este escenario de Colombia para entender esos escenarios globales? Entonces, desde ahí es necesario que esa primera pregunta es cómo nosotros podemos romper el mito de que el desarrollo curricular o se entiende solamente como un plan de estudios o se entiende de manera fragmentada, y no hay unas coaliciones internacionales, no hay unas alianzas internacionales, y mucho menos lo pensamos desde demandas sociales, económicas, culturales y políticas. No sé si desde allí hay alguna pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Hay un marco de referencia importante, y ese marco de referencia es que uno de los escenarios internacionales que siempre acobija estos diseños curriculares es la UNESCO, ¿sí? Y la UNESCO, cabe resaltar que ha sido uno de los escenarios que más ha estado, que más lo alejamos de los diseños curriculares. No lo tenemos presente en lo que él nos está demandando hoy. Hoy, por ejemplo, la UNESCO está diciendo qué pasa con los objetivos de desarrollo sostenible que llevamos para el 2030, nos faltan 5 años, y no hemos sido capaces de hablar diálogos internacionales, universales, globales, en coalición, desde el escenario ambiental, por ejemplo, desde el hambre cero, desde acceso a la salud para todos, desde el escenario de educación y acceso a la salud para todos. Por eso ustedes tienen esta importante apuesta, porque Perú se sentó en esta apuesta desde la institución de ustedes, ITEC, y es cómo pueden ustedes tener esta formación certificada de acceso para todos. Es decir, que ellos ya se están pensando en una relación sin fronteras. Y eso es uno de los grandes aportes que tiene este curso. ¿Cómo nos pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible? Aquí en Colombia hay una lucha bastante, yo diría que bastante patológica, porque los currículos también se piensan desde un escenario patologizante, y es que no nos salimos de lo que nos dice o una guía, o lo que nos dice el Ministerio de Educación Nacional desde formatos, o lo que nos dice, en este caso, digamos, los gobiernos que están en escenarios dispuestos cada 4 años. Hoy y el otro año nosotros estaremos en cambio presidencial, y seguramente van a venir otras formas de ver el diseño curricular, otras formas de entender la educación, otras formas de entender el aprendizaje y otras formas de entendernos, porque es que Colombia sí que se maneja en la volatilidad y digamos, en esas miradas de lo que pueden decir unos frente a un proceso educativo. Caso curioso que, por ejemplo, en Perú es un poco más estable la mirada desde los estándares, ¿sí? Porque ustedes sí se piensan más desde un lenguaje universal. Eso, por ejemplo, son una de las grandes apuestas y grandes retos que tiene mi país en estos momentos. Siempre nos movemos por lo que nos digan en algún momento los que están dentro del Ministerio de Educación Nacional,
dentro de las secretarías de educación, aquí funcionamos con secretarías de educación, lo que nos dicen los organismos, digamos que de lineamientos de política pública, que siempre nosotros estamos cambiando de manera permanente y pues obviamente eso no genera continuidad ni genera desarrollo. Por lo menos desde el análisis que he hecho cuando me hicieron la invitación, en Perú hay unos estándares que se piensan ya en otras realidades. Tocan elementos, por ejemplo, desde la OCDE, tocan elementos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tocan elementos del Banco Mundial, tocan elementos, por ejemplo, desde la Organización Internacional del Trabajo. Entonces ya hay unos elementos de diálogo internacional donde ustedes pueden tener unas apuestas que no niegan la interculturalidad, no niegan las poblaciones, no niegan su propia, digamos que ADN social, pero sí están en unas apuestas de generar por lo menos unos diálogos universales. Hay unos estándares pues que siempre en todos los países nos cobijan. Está el Ministerio de Educación en cada uno de nuestros países, están esos lineamientos curriculares oficiales, que es lo que yo les digo, porque aquí hay que también tener unas miradas de crítica, unas posturas, unas consideraciones, pero sobre todo unos elementos de análisis para poder generar el cambio. Por eso desde ahí viene la innovación curricular. Si uno no tiene esas miradas de aspecto de mejora y de cambio, pues muy seguramente no va a tener unos procesos de innovación y de desarrollo. Hoy hablamos de unas políticas de inclusión y hoy hablamos de una de calidad educativa. Aquí en Colombia la inclusión también se mueve desde unos escenarios que todavía le está costando muchísimo trabajo entender realmente qué es un proceso de inclusión, qué es un proceso de diversidad. Por ejemplo, hay unas tensiones claves, y aquí se los estoy mostrando, y es que no hemos podido tener una pertinencia desde lo intercultural, sobre todo desde lo social, porque como ustedes conocen, pues digamos que mi país también tiene unas apuestas bastante complejas, yo creo que muy complejas, no podemos ocultarlo porque esos son nuestros diarios vivir, mientras que Perú tiene unas apuestas muy diferentes de globalización y de internacionalización. Hay unas demandas sociales muy diferenciadas que desde ahí parte la heterogeneidad, digamos que el currículo sea heterogéneo, pero también como nos damos unas apuestas homogéneas para podernos hablar desde lo universal. Hoy hablamos de que necesitamos unas exigencias globales, unas exigencias interculturales, unas exigencias de entender la diversidad lingüística. Ya esperemos que podamos transitar a que hoy no se debe entender solamente el idioma desde el inglés, sino hay que dar otras apuestas muy diferentes, incluso desde las etnias. Hay unas apuestas desde el ejercicio, por ejemplo, de lo que son hoy todos los lenguajes digitales. Ya debemos trascender, sé que hay unas competencias desde ciencia, tecnología, emprendimiento, matemáticas, pero esos lenguajes ya se deben transitar. Y hoy tenemos que, por ejemplo, estar de la mano hablando hoy con la inteligencia artificial. Hoy de la mano debemos estar hablando de diseños curriculares que tienen unas apuestas transversales desde el punto de vista de la tecnología. Más allá del uso de unas herramientas, es cómo entendemos hoy esos lenguajes digitales, tecnológicos, para entender un diseño curricular digital, por ejemplo. Esas apuestas ya se tienen que dar, porque esas apuestas tenemos que trascender a que no debemos pensarnos desde lo local, sino debemos pensarnos desde lo global. Y desde esa globalidad, ¿sí? Por ejemplo, hay unos importantes, digamos que retos que tenemos en cada uno de nuestros países, y toco, digamos, un poco el caso de Perú, frente a que ustedes tienen un currículo nacional de la educación básica y tiene unas características fuertes e importantes, y sobre todo unas características potentes, pero también tienen unos restos, digamos, perdón, unos retos importantes y unos desafíos. Una primera característica, digamos que están basados en competencias que integran no solamente el saber, el hacer y el ser. El ser desde el punto de vista también
neuro, psico, bio, social, emocional. Eso no lo hemos podido trascender, por ejemplo, desde otras latitudes en Latinoamérica. Ahorita les mostraré algunas apuestas desde México y Chile, que son uno de nuestros grandes referentes vecinos, pero seguramente tendremos que hacer todo un mapa de Latinoamérica, cómo se piensa un currículo, por ejemplo, desde los escenarios de Panamá, por ejemplo, cómo nos entendemos un desarrollo curricular desde los escenarios de Argentina que viven unas apuestas políticas diferenciadas. ¿Cómo hoy se promueve, por ejemplo, ustedes promueven de manera muy integral y transversal? Esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es que sí se piensan en ciudadanía, sí se piensan en igualdad de género y sí se piensan en sostenibilidad ambiental. De ahí la importancia que ustedes, por lo menos, o desde Perú, se empiece a entender que realmente es un currículo para Latinoamérica. Ojalá, y esas son unas de las grandes apuestas que si quisiera tener desde estos aportes en estos ejercicios formativos, y es realmente tener esas propuestas y esos ejercicios de pensamiento, de desarrollo curricular para Latinoamérica. Eso no se ha pensado, porque cada uno está dentro de su proceso endógeno y no ha trascendido una mirada exógena. Luego dice, ustedes sí vinculan estándares internacionales de competencias, bueno, está la lectura y las matemáticas, pero ya están incluidas unas competencias digitales. Eso ya, digamos que ustedes lo están trascendiendo, ya están haciendo esas apuestas y ya están haciendo esas miradas. Eso es importante resaltarlo desde el escenario de su propio, digamos, de su propia cultura y de su propio, digamos, como se decía, de su propia patria, ¿sí? Aquí, desde el escenario que yo les hablo, todavía nos ha costado entender que tenemos que empezar a tener unos pensamientos digitales, más que competencias, un pensamiento digital. Pero, sin embargo, hay unos retos. Todavía, digamos, como que permear un poco ese escenario de la diversidad lingüística y cultural, seguir, digamos que minimizando esas brechas entre lo urbano, lo rural y esas desigualdades, pero sobre todo se hacen muchas apuestas desde el ejercicio de la tecnología. Y algo que yo creo que es algo universal, pero creo que en el escenario de Perú como Latinoamérica, vuelvo e insisto, si hay unos elementos más de tránsito y por lo menos más de impacto, y es la formación docente y es la demanda docente. Cómo realmente esos docentes desde Perú sí han sabido conseguir currículos para Latinoamérica, no quitando la particularidad de cada país, pero sí ya se están entendiendo en otras apuestas. Por eso estas apuestas, por eso la institución quiere tener estas apuestas con ustedes y poder tener unos docentes desde otras latitudes, porque es que cada una de estas latitudes nos llevamos tanto aprendizajes por parte de ustedes y de la institución, pero también estas apuestas por parte aquí del escenario, digamos, de Colombia. Aquí una de las grandes apuestas que se está implementando desde los diseños curriculares es cómo entendemos hoy, por ejemplo, todo el escenario de emocionalidad y todo el escenario de procesos de competencias, digamos que sociales, más que ciudadanas sociales, pero más emocionales en un desarrollo curricular. Y esa es una gran apuesta que está haciendo, por ejemplo, este escenario de Latinoamérica. No voy a colocar aquí particularidades, sino me voy a centrar un poco en el escenario de Latinoamérica. Cada uno tiene sus aportes y cada uno tiene, digamos, precisamente esos lenguajes de entender un currículo para Latinoamérica. Hay unos alcances importantes que se quieren desde lo, digamos, desde lo local, pero antes que entendamos un poco ese escenario desde lo local, voy a mostrarles, digamos, como la pregunta que quiero que ustedes la apliquen en contexto, por lo menos hagamos ese pequeño debate. Quiero que le tomen un pantallazo, quiero que le tomen una captura, quiero que le tomen unas apuestas de debate, ¿sí? Para hacer ese debate, se llama aprendizaje basado en la colectividad sociológica y dialógica. ¿Cómo entender a partir de un estudio de caso comparado entre esas competencias nacionales de educación básica de Perú?
y otros países en Latinoamérica, eh, ¿cómo son esos estándares internacionales que garantizan la calidad o una forma de homogenización cultural? ¿Cuál será esa línea de tensión en que no debemos entendernos desde la homogenización, pero sí debemos entendernos desde lo fronterizo y desde lo global? Y la segunda, a partir de un diseño curricular internacional, ¿cómo comprenderlo para un contexto rural, urbano, con difíciles situaciones poblacionales, que equilibre estándares globales con pertinencia local? Un escenario universal que nos compete a todos desde el punto de vista de Latinoamérica y yo creo que a nivel mundial es todos nuestros procesos migratorios poblacionales. Perú no es ajeno a eso, México no es ajeno, Chile tampoco, Argentina tampoco, Colombia tampoco, eh, los países de Centroamérica tampoco, mucho menos los países que están en todo el sentido de Europa. O sea, todos tenemos que ver universalmente con esa movilidad migrante poblacional por diferentes razones. Por ejemplo, una pregunta que yo quiero que ustedes tengan en este momento como repositorio de reflexión para tener esos 10 minutos de debate al finalizar de nuestra sesión, porque esto, digamos, estas son sesiones compartidas, colectivas, dialógicas y aprendizaje global. Ese es uno de los escenarios metodológicos más importantes, por lo menos en mi sesión. ¿Cómo nos entendemos que esos estándares internacionales deben situarse en unas globalizaciones universales? ¿Cómo entendemos, por ejemplo, cómo ustedes se piensan un diseño curricular integrando las migraciones sociales? Y no son solamente migraciones sociales, son migraciones en procesos de familia, migraciones en procesos culturales, migraciones en procesos lingüísticos, migraciones en procesos de pérdida de país y de patria, migraciones en procesos de acceso a la educación y a la salud, migraciones en procesos de no tener una vivienda estable, ¿sí? Y eso es un fenómeno social, y no es un fenómeno solamente pedagógico y educativo, porque es que aquí en Colombia, digamos, uno de los detractores que siempre tenemos es la lucha, es que siempre el currículo se piensa desde una panorámica educativa, pedagógica, pero jamás lo han entendido desde un escenario social. Y las migraciones son un lenguaje universal. A todos digamos que a todos nos permea el escenario de la migración. Y yo quisiera, y siempre he soñado, que desde esos diseños curriculares, y ojalá ustedes tuvieran esas apuestas, al final de nuestras sesiones, o por lo menos al final de esta formación, cómo entender un diseño curricular desde el punto de vista social, cultural, económico, poblacional, político, ambiental, de salud, ¿sí? Y cómo entender, por ejemplo, un escenario desde las migraciones. Cómo nosotros entendemos que las migraciones son globales y son sociales. Cómo hace la apuesta ese currículo latinoamericano para las migraciones. Entonces, quisiera que le tomaran esa captura, aquí que están presentes Moisés, Tania, María Elena, Lourdes, Karina, bueno, todos los que estamos aquí en estos escenarios de compartir estas apuestas curriculares universales, ¿sí? Bueno, ¿cómo entendemos las migraciones a través del currículo en Latinoamérica? ¿Cómo entendemos los procesos de género en currículo en Latinoamérica? ¿Sí? Pero quiero que nos paremos por lo menos en esa primera apuesta social. ¿Y cómo nos entendemos en estas dos reflexiones? ¿Sí? Sobre todo en estos contextos de debate. Perdón, un segundito. Bueno, seguidamente entonces, desde este escenario de las preguntas, pues vamos a empezar a evidenciar como esos, digamos, como esos alcances globales que también nos competen. Yo quisiera tener aquí ya esta participación, digamos que colectiva. Quisiera que alguno me dijera un primer alcance global. Ahí están. ¿Cuál sería el primero? No sé si Tania me podrías leer el primero. ¿Cuál sería primero ese alcance global?
Tania, ¿estás presente? Bueno, no sé si Moisés, si me puedas colaborar con el primero. Karina, ¿estás allí presente? Bueno, creo que hay un poquito de problemas de conectividad. Bueno, vamos a leer estos alcances globales y un primer alcance. Ah, Karina, buenas noches. Un placer saludarte. No sé si me puedas ayudar, si tienes audio. Dirías la dos, listo, te agradezco mucho. Entonces voy a iniciar con la primera. Entonces dice que el primero dice valoración del enfoque por competencias. Mire esto tan importante como articulador con agendas globales. Cuando nosotros nos pensamos curricularmente en una agenda global de desarrollo curricular, cuando nosotros estamos en esos diálogos ministeriales entre ministerios hablando de agendas globales universales para Latinoamérica en diseños curriculares, ¿sí? Porque no es hablar de planes de estudio, no es hablar de unas, antes se llamaban materias, espacios académicos, cursos, no, hoy hay que entenderlo desde una mirada, el currículo es toda una estructura de formación humana, ¿sí? Y es toda una estructura de formación universal. Hoy es una primera agenda global, un primer alcance global es, oiga, ¿cómo nos hablamos en agendas globales? ¿Cómo hoy nos entendemos desde esas agendas globales, por ejemplo, a través del lenguaje técnico? ¿Cómo hoy nosotros, por ejemplo, nos entendemos que el desarrollo curricular es con una agenda global de lenguajes desde la inclusión? Hoy todos, por ejemplo, deberíamos estar aprendiendo el lenguaje de señas para poder comunicar con el otro a través de la inclusión. Hoy todos a nivel global deberíamos estar aprendiendo, así como aprendemos inglés, como aprendemos español, como aprendemos las demás lenguas, francés, italiano y demás, pues cómo nosotros aprendemos a leer braille, por ejemplo. ¿Para qué? Para podernos comunicar con unos diseños curriculares donde no, eso todavía no se han logrado esas apuestas, porque no nos hemos pensado en agencias globales. Y esas son unas primeras apuestas que quiere la institución, y es que rompamos esos sistemas cerrados y podamos empezarnos a pensar en unos sistemas abiertos universales. Y Karina, ¿cuál sería el segundo? Karina. Cuatro. Bueno, me vas a ayudar con el cuatro. Listo. Continúo. Hay un segundo y es la necesidad de incorporar lo que se llama, bueno, muy comúnmente se llama la flexibilidad curricular, pero todavía se entiende que la flexibilidad curricular es pasar de un curso a otro, ¿sí? Pero ni siquiera entendemos que la flexibilidad curricular es, por ejemplo, Karina, que muy amablemente aquí va a colaborar aquí de manera colectiva, eh, que Karina tenga esas competencias humanas, sociales y emocionales, por ejemplo, para transitar de una institución a otra, desde Colombia y Perú, con las mismas competencias, con los mismos estándares, con los mismos desempeños, los mismos resultados de aprendizaje y tengamos la capacidad de hacer esas apuestas de manera curricular. Y que en esas alianzas y en esas coaliciones de una política internacional latinoamericana de currículo, pues Karina se pueda llevar, por ejemplo, elementos desde la psicología a las neurociencias para aplicarle en sus desempeños profesionales y ella tenga esa capacidad que sea certificada, de que a través de todas esas alianzas pues tenga esas certificaciones, esas competencias y tenga esa mirada global, internacional. Qué lindo, por ejemplo, que también pudiéramos allá en Intec tener estudiantes desde otras latitudes y que fueran esas capacidades de ser certificados y de ser homologados y de ser con equivalencias, yo lo llamo equivalencias universales. Eso no lo hemos podido lograr. Eso no lo hemos podido lograr porque no hemos trascendido a una flexibilidad curricular realmente de equivalencias universales. Y entender que la interculturalidad es universal. Es que eso no lo hemos podido entender. No hemos podido entender que Perú es rico en interculturalidad, que México, Chile, que Guatemala, incluso América del Norte, incluso Canadá, incluso Europa, con todos sus procesos de migración y con todos sus procesos de interculturalidad, no lo hemos podido entender. Entonces, una de estas primeras apuestas es entendámonos realmente
desde la interculturalidad universal. Hay unos aprendizajes, este sí es el más, yo diría que uno de los más importantes y relevantes, y doy la nota al pie a esto, y es que ya hay que tener unos aprendizajes globales y universales. Y uno de esos aprendizajes globales universales, es el caso que les hablaba, es las migraciones. Hoy todos debemos estar hablando, y no solamente hablando, sino pensando de manera crítica, viviendo de manera social, entendiendo culturalmente, comprendiendo los territorios, que hoy nos movemos bajo un proceso migratorio universal, por diferentes circunstancias. Acá en mi país acogen unas circunstancias sociales muy complejas, pero no solamente está en Colombia, seguramente ustedes en Perú también tienen unas situaciones complejas que están resolviendo, seguramente también América del Norte, seguramente también ustedes no son ajenos a eso y no deberían ser ajenos a eso, pues todo lo que está pasando a nivel de Palestina. Eso es importante tenerlo presente desde los desarrollos curriculares. Por ejemplo, unos trabajos preciosos que hoy están haciendo, por lo menos desde el misionario investigativo, es cómo pensarse el currículo y la guerra, ¿sí? ¿Qué pasa a través de estos aprendizajes sociales, globales y universales y cómo entendemos a esos niños que quedaron sin educación, que quedaron sin familia, que quedaron sin patria, que quedaron sin contexto social, sin contexto cultural y cómo aterriza ahí un currículo? Entonces, si ven que las apuestas es eh, trascender no solamente desde la materialización, sino también desde el pensamiento y desde la interiorización. Por eso los acompaño también desde el punto de vista de la psicología, ¿sí? Porque ahí hay un cruce importante cómo entendemos, por ejemplo, currículo, sociedad y psicología. Esas apuestas no se han dicho y esas apuestas no se han puesto en agenda global colectiva. Mi querida Karina, el cuarto. Karina, Karina. Bueno, Karina ahí me está diciendo unos aportes. Listo. Un alcance global desde el punto 4 es articulación con los organismos de gobierno nacional de cada país e internacional. ¿Cuándo podemos hablar entre coaliciones entre Chile, México, Perú, Argentina y Colombia? ¿Cuándo será que podemos hablar ministerialmente en esos lenguajes universales? Porque de todas maneras hay unos lenguajes universales que nos acobijan a todas las latitudes. Y son los aprendizajes universales, son las competencias universales, es el desarrollo humano internacional universal, son políticas poblacionales universales y son políticas, y una de las más importantes, políticas ambientales universales y políticas nutricionales universales, porque son unos derechos constitucionales que son los bienes vitales para cualquier nación, para cualquier nación. Una nación sin agua es muy compleja, una nación con hambre muy compleja, una nación sin tecnología y comunicación pues muy compleja y lo vivimos. Una nación sin procesos educativos tampoco, y una nación sin salud pues tampoco. Entonces, y una nación sin movilidad, por ejemplo, nosotros hasta ahora vamos a tener unas apuestas, después de muchos años de poder concluirnos en una movilidad diferente, que es, ustedes lo conocen, y estamos en esas apuestas pues, de comunicación, tener por fin meta, ¿sí? Ustedes ya trascendieron en ese escenario. No, y estas son unas agendas globales que hoy debemos discutir. No se han discutido, no las hemos hablado, y mucho menos las hemos hablado curricularmente. Las 5. Competencias globales universales. Quiero que eso lo tengan como nota al pie. Competencias globales universales internacionales como un factor común entre países. ¿Cuáles serán esas competencias globales universales internacionales? Todos los países tenemos que tener de manera común. Y uno de esos, y siempre, y lo insisto porque es un elemento de impacto social que hoy atraviesa a todos los, digamos, a todos los países, y es primero territorio, y segundo migraciones, y tercero población. Esas son competencias globales internacionales que usted tiene que poner en apuesta.
en el desarrollo curricular. Hoy ningún currículo, por lo menos en Colombia, no habla de poblaciones migrantes y no habla de unos escenarios poblacionales territoriales. Yo que soy docente, obviamente también de algunos posgrados de mi país y algunos posgrados, pues sí me llevo unas grandes, yo diría que desavenencias y grandes también tristezas, ¿no? Muy pocos jóvenes de mi país, por ejemplo, conocen su territorio. No pasa en Perú. Sí, yo tengo la ilusión de que en Perú, digamos, hay una concienciación mucho más profunda de su territorio. Acá no, ¿sí? Y esas son grandes apuestas que no lo podemos hacer, pues obviamente sin los estados de gobierno. Pero ¿cuándo nos podemos sentar a hablar de organismos de gobierno nacionales de cada país internacional en una agenda global política? Hoy tenemos que hablar del punto número 6, tecnologías transversales internacionales. Hoy la inteligencia artificial es una tecnología global internacional y transversal. Eso ya debe estar trazado curricularmente. Eso ya debe estar trazado en apuestas de lenguaje pedagógico, por ejemplo. Eso ya debe estar trazado y vamos a hacer unos ejercicios desde la IA, porque es necesario hablar sobre esos lenguajes y esas apuestas universales. Ya es necesario, eso no podemos voltearle la cara y no podemos cambiar, digamos, la otra cara y decir, no hablemos de eso, no hay que hablarlo, porque si eso no se habla, no damos aspectos de desarrollo ni de mejora. Hoy, por ejemplo, en número 7 tenemos que hablar de alianzas y coaliciones entre estados internacionales. ¿Cómo nos soñamos una agenda internacional de coalición curricular, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo nos enseñamos esas apuestas? En Colombia es muy complejo hablar de coaliciones internacionales, mucho menos las podemos hablar ni siquiera entre los mismos departamentos. Aquí en Colombia estamos trazados por departamentos, municipios, eh, eh, que nos permiten por lo menos establecer unos diálogos. Ni siquiera nos podemos, ni siquiera nos hablamos de unos diálogos departamentales. Imagínense cómo nosotros estamos tan fragmentados, ¿sí? Hay algunas instituciones que nos apoyan desde los escenarios nacionales, pero en esas apuestas de agencias colectivas regionales, pues aún no las tenemos. Hasta ahora, inclusive hasta ahora, estamos haciendo unas postulaciones de ley de algunos analistas donde podemos reconocer el saber ancestral a través de los diseños, incluso si acaso quedamos, ¿sí? Por lo menos hasta ahora estamos hablando de eso. Yo creo que esas apuestas en Perú no están pagando, no pagan ya porque ustedes ya generaron otras apuestas de agenda global. Ya por lo menos se pensaron en alianzas y coaliciones entre estados internacionales. Qué lindo sería hacer unas alianzas y coaliciones internacionales en ese bloque de Latinoamérica y pensarnos realmente un currículo en Latinoamérica. Y finalmente, un pensamiento global internacional. ¿Cuáles serían esas apuestas de pensamiento global internacional? Hoy, ¿en qué tenemos que pensar? Esa es una gran pregunta que quiero dejárselas a ustedes para el final, 15 minutos de debate, es ¿cuál es ese pensamiento global internacional? Hoy, ¿en qué tenemos que pensarnos? Hoy tenemos que pensarnos, por ejemplo, en todo el proceso ambiental. Hoy tenemos que pensarnos en todo el proceso eh, de acceso tecnológico para todas las poblaciones. Hoy tenemos que pensarnos, por ejemplo, en todas las problemáticas que suceden a nivel de infancias, ¿sí? Y nuestros niños no son solamente aquí Colombia, nuestros niños son para todo el mundo. Algunos nos hemos puesto a pensar cómo vamos a abordar estos procesos de desarrollo y de restauración de vida de los niños, por ejemplo, desde el punto de vista de las guerras, ¿sí? Ahí tiene que entrar el desarrollo curricular, ahí tiene que entrar el desarrollo curricular, y no solamente el desarrollo curricular, el desarrollo social y el desarrollo curricular. Por eso, mi gran invitación en este ejercicio formativo de 2 semanas académicas que tenemos es darle respuesta a cada uno de estos 8 y a estos alcances globales. Bueno, no sé si hasta ahí tienen algún tipo de comentario, de apuesta, de aporte. Axel,
tengo 14 en sala. Bueno, entonces continúo. Vamos a hablar un poco de esos casos, ¿sí? Y no quiero fragmentarlo, desde cada uno de los países, sí vamos a tocar cada uno de los países, pero no quiero que nos pensemos fragmentadamente, ¿sí? Pensémonos en Latinoamérica. Casos en Latinoamérica. Tiene unos casos que están basados en competencias y sus bases curriculares están dadas y materializadas eh, en competencias. Y creo que eso es algo de lenguaje universal en las que todos a nivel de Latinoamérica debemos hablar, ¿sí? Cómo nosotros nos hablamos en competencias, pero no solamente en competencias fragmentadas, tecnológicas, competencias matemáticas, competencias de lectoescritura, no, sino competencias humanas. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, para entender la inclusión real? ¿Sí? ¿Cómo nos entendemos para hablar de inclusión real? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer los docentes o todos los que estamos en pedagogía? Ustedes desde sus apuestas profesionales, seguramente aquí hay administradores, seguramente aquí hay licenciados, seguramente también aquí desde el área de la salud, también hay desde el área educativa, bueno, en fin, toda una coalición educativa, ¿sí? Toda una apuesta de educación cualitativa y de calidad. Bueno, ¿cómo nos entendemos que Chile trasciendan esas competencias y hablemos de competencias para Latinoamérica? ¿Cómo hacemos? Ellos avanzaron a la estandarización curricular y empezaron a hablarse de evaluaciones externas. ¿Cómo lo miden otros países? ¿Cómo se dan esas apuestas desde otros países? ¿Sí? ¿Cómo tienen unas fortalezas en aprendizajes por lo menos sociales medibles? ¿Cómo tienen también unas limitaciones? Y es que, digamos que no son, no le da la suficiente pertinencia o relevancia a que nos pensemos en una competencia social y es un pensamiento crítico, ¿sí? Por eso es importante tener esas posturas sociales. Oiga, realmente como nosotros, por ejemplo, nos hablamos desde las poblaciones y las infancias, ¿sí? Desde el proceso del hambre a nivel de, en todos los países, pero sobre todo a nivel mundial. Cómo hoy nuestros recursos ambientales se piensan desde el proceso pedagógico. Hoy no lo pensamos, por lo menos no lo pensamos desde mis latitudes aquí, locales donde les estoy hablando, pero mire que gracias a la tecnología podemos compartir estos lenguajes, ¿sí? Como desde los lenguajes, por ejemplo, desde México, ellos, por ejemplo, se hablan de de unas apuestas pensándose en la justicia social, en el enfoque comunitario y en la interculturalidad, ¿sí? Porque para ellos allá la interculturalidad sí tiene una apuesta transversal. Como ellos se hablan de proyectos integradores, pero tienen también tensiones y es que ellos, digamos que siempre hay un análisis de las competencias PISA, ¿sí? Como también a nivel de esas apuestas desde la formación de los niños, ¿sí? Pero mire que tienen unas grandes apuestas y ustedes también desde los demás territorios, por eso uno de los primeros ejercicios es pensarse, aparte de lo que no les he indicado, es pensarse en el currículo y territorio y población. Pues México se piensa desde la interculturalidad y tiene grandes apuestas de crecimiento intercultural. Y ellos sí que sienten que su interculturalidad tiene voz. Acá nosotros en Colombia ha sido muy complejo entendernos desde la interculturalidad. Nosotros tenemos unas complejidades que nos han, yo diría, digamos que limitado mucho socialmente, ¿sí? Pero les traigo, digamos, estos casos porque ustedes también tienen que entender qué pasa en otras latitudes, qué pasa en otros escenarios. Seguramente también tienen esos conocimientos, pero cuando les habla una persona desde estas latitudes a través de la tecnología, a través de la acceso, a través de las plataformas, de la digitalidad, pues se van con esas apuestas tanto de mejora, pero también de valor, ¿no? Que eso es necesario también tenerlo desde estos diseños curriculares. Hay unos casos también desde Colombia, y lo voy a hablar desde mi escenario más como en tercera persona. ¿Sí? Y
Pues digamos que hay unos lineamientos y unos estándares siempre basados en las políticas nacionales del Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Y cada una de esas políticas va cambiando dependiendo de las miradas que se tengan desde los diferentes gobiernos. Nosotros tenemos supuestamente una directa influencia en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? O de la OCDE, pero eso no se ve materializado. Nosotros no nos estamos entendiendo en ese lenguaje. Esta es una de las intenciones de este curso, que el currículum, y es algo a lo que les quiero llevar en la práctica, también a través de sus aplicaciones, desde las tecnologías, y es cómo hacemos esos diseños curriculares para Latinoamérica, ¿sí? Y hay muchas formas de pensarse esos modelos de desarrollo curricular. Uno de esos es pensarse en arquitecturas curriculares para Latinoamérica. Ya les enseñaré cómo se hace una arquitectura curricular. Es básicamente pensarse en una estructura de edificación que se va formando a través de cualquier escenario de materialización que ustedes sientan desde una arquitectura edificada, ¿sí? Pero cómo nos pensamos en competencias para Latinoamérica y en competencias universales. Aquí Colombia necesita salir a esas competencias universales, que es a lo que yo les quiero invitar en este ejercicio de formación, y es pensarse en esas competencias universales. Y aquí nos pensamos, pues digamos que en unas atenciones importantes, contextos técnicos y rurales. Bueno, estamos en esas miradas, estamos en esos diálogos que están generando lineamientos, están generando políticas, se están generando algunos contextos de desarrollo, pero ahí vamos en esas apuestas de manera espaciosa, de manera lenta, pero de manera también compleja. Por eso una de las intenciones de la institución es que ustedes tuvieran estos referentes de Latinoamérica, porque a través de estos referentes nos pensamos también un poco en esos diseños curriculares. Bueno, desde el ejercicio de comparación regional, traje, digamos, algunos elementos que nos funcionan de cómo nos entendemos precisamente en esas coaliciones de Latinoamérica. Entonces, elevar la calidad universal de la educación, elevar las competencias humanas universales para todos los territorios, pensarnos en unas competencias globales, humanas, sociales, culturales, tecnológicas, comunicacionales, que abarquen todo el desarrollo integral para los territorios y para los países. Pensarse cómo extendemos un poco más esos lenguajes que México y Bolivia tienen frente a un currículo más intercultural, porque no, en algunas apuestas no están todavía materializadas. ¿Cómo nos entendemos que ustedes como Perú y en Chile hay unas grandes apuestas de las mediciones, digamos que permanentes, que son muy válidas, y sobre todo unas grandes apuestas es que tienen la capacidad de pensarse a través de las otras lecturas? Ustedes como institución y como país no niegan la capacidad de que sean leídos por otros, me refiero a otras latitudes en Latinoamérica, y eso les permite tener grandes estándares de medición, de innovación, de ajuste, de comparación y sobre todo de desarrollo, porque tienen la capacidad de pensarse en la puesta de esos niveles a través de la mirada del otro. Y esas son grandes apuestas que por lo menos yo me llevo desde su escenario formativo como territorio pues a nivel de Latinoamérica. Y pues Colombia está intentando hacer unos avances de implementación territorial. Vamos en esos avances, vamos en esas apuestas, pero aún faltan muchísimos escenarios de apuesta para entendernos desde esos diálogos internacionales. Y hay unas consideraciones generales que no quisiera saber si todos me escuchan.
Sí, por ejemplo, entonces está aquí Axel. Axel, ¿me escuchas? Gilbert, José Luis. Sí, José Luis, gracias por tu respuesta. ¿Tienes audio? Tienes, no se puede activar el audio. Listo. Gracias, mi José Luis. ¿Está Karina presente? Bueno, Karina, no sé, ¿tengas audio? Bueno, está María Zambrano, también para conocerlos un poco, ¿no? No tengo audio, listo. Si pudieran escribir por el chat, de pronto para hacer este ejercicio colectivo a través de las competencias digitales. Está María Elena, Karina, listo. Gracias, Karina. Está Moisés. Bueno, y mm, Paola Saray. ¿Sí tienes audio, querida Paola? No, bueno, te agradezco mucho si puedes hacernos tus apuestas por el chat. Gracias. Moisés también está aquí presente, muy bien. Entonces les agradecería si por el chat podemos hacer esas apuestas también de colectividad, ¿no? Que creo que estos son grandes consideraciones pues, para todos. Listo, está Reymar, dos, listo, mi reina. ¿Tienes audio? Sí. Quisieras entonces leer una primera consideración o desde esas preguntas de análisis, ¿cómo podríamos entendernos un currículo en Latinoamérica? Reymar, o por el chat, si puedes también. Listo, entonces sí, por el chat, de pronto aquí también podemos tener aquí los aportes. Bueno, muy bien. Listo. Gracias a todos. Ah, bueno, ya nos está diciendo la institución que activa el micrófono. Listo. Ok, gracias. Bueno, mi reina, creo que ya de pronto les van a dar la posibilidad de compartir audio. Bueno, en estas consideraciones generales, pues digamos que eh, una de las primeras es cómo los diseños curriculares lo entendemos desde una educación global. ¿Sí? Sí, seguramente lineamientos para cada uno de los países, pero yo sé que podemos, digamos que podemos empezarnos a entender en una educación global. Y si hay fenómenos globales que a todos los países nos competen. Entre esos el que les acabo de decir, incluso tres está. Todo lo de las migraciones es un lenguaje global y hoy tenemos que entenderlo desde la educación global. Todo el proceso de inclusión tenemos que entenderlo desde una educación global. Todo el proceso de territorio tenemos que entenderlo desde una educación global. Y todo el proceso intercultural tenemos que entenderlo desde una educación global. ¿Sí? Y todo el proceso también de género tenemos que entenderlo desde una educación global, porque existe en todas las latitudes. ¿Sí? Y hay otros fenómenos particulares pues para cada país. Pero hoy tenemos que hablarnos, por ejemplo, en esos lenguajes globales educativos. Hoy ya tenemos que estar haciendo esas apuestas. Y si quisiera que al final de estas sesiones, por lo menos la semana siguiente,
¿Cuáles serían esas apuestas de ustedes para entendernos desde una educación global? Una segunda, se debe responder a estándares internacionales de calidad y desempeño, globales. Estándares internacionales de calidad y desempeño globales, humanos, ciudadanos, ¿sí? Hoy lo ambiental no es solamente de Perú, no es solamente de Colombia, no es solamente de Chile, no es solamente de Argentina, no es solamente de Paraguay, no es solamente de Venezuela, por ejemplo. Hoy tenemos que entendernos desde esa latitud, ¿sí? Porque de ahí hay unas apuestas universales globales de desarrollo curricular. Y eso tenemos que hablar en agendas de coalición colectiva internacional. Un tercero, hoy debemos entendernos desde la educación global en Latinoamérica, lo que es la diversidad regional, la diversidad intercultural y todas las realidades locales. Estas realidades locales, como les digo, cada uno de esos países y de nuestros países pues tienen unas realidades locales. Claro que sí. Y hay que entender esas realidades locales, pero también hay que entender unas globalidades universales. Esta es la cuatro, la que más me gusta, o la que más me parece a mí tensionante y sobre todo que estamos en apuestas todavía muy mínimas. Docentes en transformar currículos están prescritos en currículos vivos. ¿Y cómo se siente un currículo vivo? Entendiendo las poblaciones, entendiendo los territorios, entendiendo las latitudes latinoamericanas. Y esta sí que es bien importante. Y estamos lejos de entendernos en una docencia o en una formación o en ser docentes transformadores de currículos vivos. Y definitivamente la sostenibilidad debe orientar el currículo a que tengamos la capacidad de formar ciudadanos que enfrenten las desigualdades, que empecemos a hablarnos sobre lo socioambiental y de poblaciones sociales comunes para todos los estados internacionales. Nuestras infancias, como lo he dicho en este, digamos, en esta, llamémoslo, conversatorio pedagógico con ustedes a través de las tecnologías, hoy hay unas poblaciones sociales comunes a todos los estados internacionales. Y una de esas, y no cansaré de decirlo, son las poblaciones migrantes. Eso está en todo Latinoamérica y en todo el mundo, en unas más notorias que en otras. Y hoy tenemos que hablarnos sobre esos lenguajes. Y si un currículo, en esos diseños curriculares para Latinoamérica, no nos pensamos desde estos ejercicios, estaremos muy pobres de trascender a lo que realmente es un currículo para Latinoamérica. Un currículo para Latinoamérica. Y también desde estos escenarios también propios de país, ¿sí? Estos escenarios propios de país, pues ustedes también deben pensarse en lo local, deben pensarse en lo local. Y es desde Perú cómo hacer esas interconexiones transversales para Latinoamérica. ¿Qué nos deja Perú para Latinoamérica? El diseño curricular. Nos deja un proceso, o nos va a dejar un proceso político, cultural, pedagógico, que comprendamos esas tensiones, no solo desde la estandarización, sino también de la transformación, ¿sí? ¿Cómo van a ser esos lenguajes que vamos a empezar a aprender de su territorio también? Porque también estas apuestas son de doble vía, ¿no? Esa es la intención también de este curso. Y es que ustedes entiendan que estos cursos son sin fronteras, es decir, son diálogos de alianza colectiva internacional. ¿Cómo hoy comprendemos ese currículo? Y vuelvo y lo digo, en lenguajes universales internacionales. Yo quisiera
vía chat o si ya tienen habilitado el micrófono, por ejemplo, en esas participaciones, ¿cuál sería un lenguaje universal internacional? Hoy de qué tenemos que hablar en un currículo, por ejemplo. No sé si por el chat podamos tener ese conversatorio. Esta apuesta formativa. ¿Cuál sería ese lenguaje universal internacional? Ya está activado el micrófono, me dicen mis coordinadores. ¿Cuál sería ese lenguaje universal internacional que se tiene que también pensar de pregunta? ¿Sí? Social, territorial, ambiental, cultural, poblacional, económico, político, ciudadano, constitucional, educativo, de salud, tecnológico y comunicacional. Mire todo el lenguaje donde nos tenemos que parar para entender un currículo en Latinoamérica. ¿Sí? Un currículo en Latinoamérica. Porque por eso el curso de nosotros, desde esta apuesta formativa, es diseño curricular como lo hizo en nuestra apuesta formativa, el diseño curricular con estándares nacionales e internacionales. ¿Cuáles son esos lenguajes internacionales, globales de los que tenemos que hablar en un diseño curricular? Ahí más o menos desde dónde se tienen que hacer las apuestas sociales y formativas. ¿Cuándo vamos a incluir la tecnología? ¿Cuándo vamos a incluir las poblaciones? ¿Cuándo vamos a incluir lo constitucional? ¿Cuándo vamos a incluir los procesos ambientales? ¿Cuándo vamos a incluir los procesos de sostenibilidad? Y lo que nos compete en este primer escenario, y es esta primera apuesta de esta primera sesión de aprendizaje, y es cómo nos entendemos desde análisis de casos de Perú y Latinoamérica, especialmente Latinoamérica. Por eso estamos en estas apuestas, porque estamos en una interconexión digital de Latinoamérica, ¿sí? Ojalá podamos tener nuestras apuestas también desde otras coberturas, pero por lo menos estamos en estas coberturas. Ya hay una experiencia desde lo que pasa en mi país, por ejemplo, y desde lo que pasa en esas latitudes para poder empezar a tener unas coaliciones curriculares en Latinoamérica. Y desde esas coaliciones, pues, una de las primeras intenciones es precisamente desde los procesos de contexto, y ahí sí desearía la participación de ustedes, porque es que tenemos que hacer la aplicación en contexto. Entonces, ¿cuáles serían esas apuestas globales de Latinoamérica en lenguajes universales que hoy tenemos que hablar en el desarrollo curricular? Entonces, no sé si hay micrófonos abiertos, ya está activo el micrófono para la mayoría. Y quiero aquí a mis participantes, pues porque esto es un desarrollo, digamos que de colectivo, ¿no? ¿Cómo entendemos que Perú empieza a hacer un proceso de coalición en Latinoamérica? ¿Sí? Y ya lo está trascendiendo. ¿Cuáles serían para ustedes esos lenguajes universales, globales e internacionales que hoy deben estar trazados en un currículo? No sé si, Axel, no sé si estás ya con micrófono abierto. Bueno, José Luis, y gracias José Luis por la participación tuya en el chat, está diciendo el idioma y las lenguas. Y él está haciendo la apuesta de inglés. Fíjate que en lo que son las latitudes occidentales, orientales, perdón, todo lo que son los países de China, los países asiáticos, China, Corea, para ellos es universal el español. Imagínate, José Luis. Para ellos es universal que en los desarrollos pedagógicos y curriculares es el español, porque el español es una de las lenguas universales a nivel global. Entonces, ellos no solamente ya se piensan en chino, por ejemplo, en inglés, sino en español. Y si sabes, José Luis, que ya están en las apuestas de docentes, pues adivina quién están llamando para que puedan materializar el español en aulas
de formación de Asia a docentes de Latinoamérica, Perú, Argentina, Chile, Colombia, México, todos los que estamos situados en el español. Unos obviamente con todas sus apuestas de dialecto, pero allá ya se hicieron esa apuesta. Pues obviamente no lo van a decir desde sus propios lenguajes, pues porque no entienden el español. Pues necesitamos empezar a generar coaliciones universales de lenguajes universales, ¿sí? Globales, y es el español. Entonces, ellos ya se están pensando en un currículo de diseño de transformación a través del español, imagínate. Porque ellos ya necesitan entenderse para todo el proceso de comercio y todo el proceso de apertura económica y todo el proceso de negocios internacionales, entenderse desde el español, pero entenderse cómo pensamos aquí en Latinoamérica. Todas esas apuestas que ustedes tienen desde plataformas y que todos tenemos a nivel de plataforma de compra electrónica, llámese Chain, llámese Temu, llámese Amazon, todas esas apuestas se están pensando desde las poblaciones de Latinoamérica y quiénes las fueron las creadoras, China, pero hablamos en español. José Luis también está diciendo, profe, los latinos, nosotros nos pensamos y ellos ya se están pensando en un currículo desde Latinoamérica, por eso traen docentes desde Latinoamérica, que somos los únicos que les podemos dar una apuesta para poder hablar en español, pero ellos ya se pensaron, ellos ya se dieron cuenta que, eh, que hay que hablarnos en español, ¿sí? ¿Cuánto nos ha costado a nosotros pensarnos en hablarnos en inglés? Ha sido unas luchas constantes. Ellos ya se pensaron, no solamente nos pensamos en inglés, nos pensamos en nuestro idioma, digamos, nativo del país, pero también nos vamos a pensar en español. Mira las apuestas que ellos ya se están pensando desde los desarrollos pedagógicos y formativos. Y ya hay docentes latinoamericanos de todas las latitudes que están allá en China enseñando español, porque son los únicos que pueden llevar ese saber. Gracias, don José Luis, excelente participación. Bueno, ¿qué más se piensa desde un lenguaje universal latinoamericano, global e internacional, desde un desarrollo y diseño curricular? Ya José Luis nos habló del idioma, muy bien, y nos habló desde el ser latino también. Esas son apuestas migratorias universales que las tenemos que entender. ¿Qué otro escenario tendríamos? ¿Qué dice Karina? ¿Qué dice José Luis ya, Paola? ¿Qué dice Axel, por ejemplo? Bueno, creo que se están comunicando también vía chat. Listo, muy bien. Bueno, no sé si alguno ya tiene audio. De pronto, Gilbert. Ah, mira, Karina, gracias. Y digamos que si pueden también por el chat, también es muy válido porque eso hace también procesos de inclusión. Aquí ya estamos haciendo procesos de inclusión formativa y tecnológica. Ahí nos está diciendo, profe, considerar la interculturalidad como un lenguaje universal, intercultural global. Sí, señora. Y es relevante participación porque todavía seguimos pensando, o sea, nuestros indígenas en Colombia son acá Colombia. Bueno, ¿y por qué no nos pensamos que esos son globales? ¿Por qué no nos pensamos que esa interculturalidad tenemos que pensarla internacional? En México existe interculturalidad, en Chile todavía prevalece nuestra interculturalidad también, ustedes en su país también, Bolivia también, Venezuela también, desde sus países, desde sus elementos migratorios interculturales.
el proceso, digamos, relacionado con, digamos que las latitudes también de Argentina, en fin, todo lo que nos coaliciona desde el Internet. Y Karina hay una gran apuesta a la interculturalidad global. ¿Cómo nos pensamos en el currículo intercultural global? ¿Qué será eso que tenemos que empezar a hablar desde lo global? Muy bien, Karina aquí hizo una apuesta bien válida e importante y es la interculturalidad global. Excelente. Bueno, ¿qué otra lenguaje universal internacional tenemos que pensarnos curricularmente? Ya hablamos a través de las lenguas, ya hablamos a través de la interculturalidad. ¿Qué otro lenguaje para ustedes sería necesario que esté insertado en el currículo latinoamericano? El idioma ya, el ser latinoamericanos también, la interculturalidad también. ¿Qué otras apuestas tenemos que empezarnos a pensar desde el diseño curricular? Bueno, muy bien. Creo que otra de las apuestas, y se los he dicho de manera importante, es por lo menos pensarnos en este primer escenario, ¿sí? Y, digamos, lo voy a volver como a mencionar muy rápidamente, y es entendernos desde esta agenda, ¿sí? Para entendernos en la próxima sesión desde esta agenda. Una primera, valoración del enfoque a través de agenda global, curricular por competencias. Dos, incorporar la flexibilidad intercultural global, equivalencias universales. La que más me parece importante y necesaria, aprendizajes globales y universales. Organismos de gobierno nacionales en articulación para cada país, pero sobre todo en coalición internacional. ¿Cuándo nos vamos a sentar a hablar estilo ONU, estilo UNICEF, estilo UNESCO, estilo Organización Mundial de la Salud, estilo OEA, estilo la ONU, para hablar de unas mesas de países internacionales a través de aprendizajes globales y universales para Latinoamérica, por lo menos para el mundo? Cuando nos empezamos a hablar competencias globales, universales, internacionales, como un factor común entre países. ¿Cuándo vamos a empezar? Y ya por lo menos estamos trascendiendo tecnologías transversales internacionales, que vamos a llegar a esas apuestas. Lenguajes comunes en alianzas y coaliciones, en estados internacionales. Y finalmente, y quiero que de aquí empecemos a generarnos esos pensamientos globales internacionales. Que uno de esos pensamientos globales internacionales es entender el currículo desde un pensamiento global, el currículo desde una agenda global, el currículo desde una flexibilidad global, desde sus diseños curriculares, el currículo desde una agenda intercultural, un diseño curricular para aprendizajes globales, un diseño curricular donde empecemos a hablarnos cuáles son los factores comunes entre países, un diseño curricular con tecnología internacional y competencias digitales universales y unas coaliciones, por lo menos en Latinoamérica. Creo que desde allí podremos entender y ya para ir cerrando esta participación de todos, que hoy los currículos, y ya con esto creo que vamos haciendo un pensamiento global internacional, hoy los currículos deben entenderse
en lenguajes universales, sociales, territoriales, ambientales, culturales, poblacionales, económicos, políticos, ciudadanos, tecnológicos, educativos, de salud y comunicaciones. Porque si nosotros nos entendemos así en Latinoamérica, créanme que las apuestas de mucho que tendremos para nuestras infancias van a ser muy, muy, no solamente decisorias, sino por lo menos esperanzadoras. Si nos entendemos desde estos diseños curriculares para Latinoamérica. Y de manera especial, como aquí yo los estoy señalando, todos esos lenguajes universales internacionales que hoy deben cobijar un desarrollo curricular. Bueno, muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud. Aquí es de estas latitudes en Latinoamérica. Karina dice, yo le agrego esto, profesora, reconocer la diversidad lingüística y cultural, muy bien, a nivel internacional. Es que ya tenemos que hablarnos internacionalmente y universalmente. Yo ya no quiero hacer una apuesta desde lo local, sino desde lo global, universal. Buscando asegurar el derecho universal a una educación que respete la lengua de origen. Eso es hablar el pensamiento global. No qué maravilloso, porque no quiero colocar la palabra maravilloso. Qué coalición tan excepcional sería que entendiéramos que la interculturalidad es internacional y es universal. Y que la capacidad de flexibilización de equivalencia formativa esté trazada a través de la coalición internacional, por lo menos para Latinoamérica. Y no sigamos en esas brechas de inclusión, de exclusión, de inaccesibilidad y seguramente de pensarse en un currículo endógeno solamente desde lo local. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta, inquietud, comentario. Pues está aquí nuestra coordinadora pues para ir cerrando, si no, pues vamos cerrando esta sesión de hoy. Nos veremos en un próximo capítulo formativo, como yo le digo, el día miércoles, nuevamente de 8 a 9:30. No sé si está aquí nuestra coordinadora. Gracias, mi cariña. Y me haces un honor porque allí en Perú, mira tan bonito como ustedes me referencian, maestra, y eso es algo que ya deberíamos estar trascendiendo de manera universal. Acá en Colombia somos profesores, ¿sí? Pero mira ese nombre tan lindo que tú me permites tener, pues para el grupo. Bueno, José Luis, no sé si tienes... Ah, ok, listo. Bueno, desde acá, desde estas latitudes en Latinoamérica, entonces un feliz descanso, una feliz noche. El día miércoles vamos a hacer unas apuestas desde unos ejercicios prácticos, desde la IA, entonces voy a, digamos, como mencionarles algún elemento de herramienta, y creo que les va a servir muchísimo para entendernos, sobre todo, lenguajes universales, globales, internacionales, desde el diseño curricular. ¿Listo? Un gran saludo para todos, una feliz noche, acá con todo el amor, respeto, y gracias por estar en estas latitudes universales. Un saludo para todos.